Introducción del capítulo 3. La mujer que decidió cambiar la historia. La cámara recorre lentamente una antigua casa. Los pasillos están en silencio. Sobre una mesa descansan fotografías familiares cubiertas por una tenue capa de polvo. Afuera, el viento mueve las hojas de los árboles mientras un reloj antiguo marca el paso del tiempo. Existe un momento en la vida en que el dolor deja de ser únicamente una herida y comienza a convertirse en una decisión. No todas las derrotas terminan con lágrimas. No todas las injusticias concluyen en resignación. Algunas despiertan la fuerza que permanecía dormida durante toda una existencia. Después de dedicar 40 años a construir un hogar, doña Elena creyó haberlo perdido todo. No solo enfrentó la posibilidad de quedarse sin la seguridad que ayudó a levantar con el esfuerzo de toda una vida. También descubrió una verdad que jamás imaginó encontrar. Una verdad que permanecía oculta en miles de hogares. Una realidad silenciosa que pocas familias se atreven a discutir. ¿Por qué tantas esposas, después de una vida de sacrificios, descubren demasiado tarde que legalmente casi nada les pertenece? ¿Por qué hijos que crecieron unidos terminan enfrentándose por aquello que sus padres construyeron con tanto esfuerzo? ¿Por qué el patrimonio, creado para brindar estabilidad, termina destruyendo la paz familiar? Y la pregunta más inquietante de todas. ¿Puede una sola mujer transformar una tragedia personal en una esperanza para miles de familias? Lo que está a punto de suceder no habla únicamente de una madre. No habla solamente de una esposa. Habla del despertar de una conciencia. Habla del nacimiento de un movimiento que cambiará la manera en que muchas familias comprenderán el verdadero significado de proteger el amor. Porque hay personas que permiten que el sufrimiento las destruya. Pero existen otras que convierten cada lágrima en una lección. Cada caída en un nuevo comienzo. Y cada injusticia en una misión de vida. Sin saberlo, doña Elena estaba a punto de iniciar el capítulo más importante de su existencia. Un camino lleno de preguntas. De descubrimientos. De decisiones difíciles. Y de una verdad que cambiaría para siempre la vida de quienes estuvieran dispuestos a escucharla. Sin embargo, mientras una mujer comenzaba a levantarse con una fuerza que nadie imaginaba. En otro lugar, la ambición seguía creciendo silenciosamente. 3 hermanos continuaban creyendo que el dinero era la mayor herencia que podían recibir. Ignoraban que el destino ya había comenzado a escribir una historia completamente diferente. Una historia donde el verdadero juicio no ocurriría en un tribunal, sino en la conciencia de cada uno de ellos. Porque cuando el amor deja de ocupar el primer lugar, la riqueza puede convertirse en la mayor pobreza del ser humano. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, ya nadie vuelve a ser el mismo. Bienvenidos al capítulo donde una mujer decidió dejar de ser víctima de su historia, para convertirse en la autora del cambio que inspiraría a generaciones enteras. Comienza. Capítulo 3. La mujer que decidió cambiar la historia. El verdadero amor no se demuestra únicamente mientras todo marcha bien. Se demuestra cuando somos capaces de proteger a quienes caminaron junto a nosotros durante toda una vida. El silencio seguía habitando aquella enorme casa. Las paredes continuaban siendo las mismas. Los jardines seguían floreciendo cada primavera. Los retratos familiares permanecían colgados exactamente donde siempre habían estado. Pero algo había cambiado para siempre. Doña Elena ya no era la misma mujer. Durante semanas había llorado. Había sentido miedo. Había sentido vergüenza. Había sentido rabia. Incluso llegó a pensar que toda su vida había sido un fracaso. Después de 40 años de matrimonio, comprendía que legalmente casi nada hablaba de ella. Había dedicado su juventud, su fuerza, su salud, su inteligencia, su tiempo,
Su amor. Había ayudado a construir empresas, administrado hogares, educado hijos, apoyado cada proyecto de su esposo, renunciado a muchos sueños personales para que la familia pudiera crecer. Sin embargo, en los documentos oficiales, su nombre casi no existía. Aquella realidad era más dolorosa que cualquier discusión familiar. Porque por primera vez entendía que muchas mujeres trabajan toda la vida construyendo un patrimonio que jamás llega a pertenecerles legalmente. Durante varias noches no pudo dormir. Miraba por la ventana. Observaba salir el sol. Y una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo pude llegar hasta aquí sin darme cuenta? No culpaba solamente a su esposo. Tampoco culpaba únicamente a sus hijos. Comenzó a comprender que muchas veces la ignorancia abre la puerta a las mayores injusticias. No porque existan malas personas, sino porque nadie enseñó a las familias la importancia de planificar. Aquella reflexión cambió completamente su manera de pensar. Una mañana se levantó muy temprano. Se miró al espejo. Sus ojos todavía conservaban las huellas del dolor. Pero había algo diferente. Había decisión. Respiró profundamente. Y dijo con firmeza: no voy a terminar mi historia llorando. Voy a comenzar una nueva. Ese mismo día tomó una libreta. Escribió una lista. La primera palabra decía: aprender. La segunda: prepararme. La tercera: ayudar. Y desde ese momento comenzó una transformación que nadie imaginaba. Durante los meses siguientes empezó a asistir a talleres. Buscó abogados especializados en derecho familiar. Conversó con notarios. Consultó especialistas en patrimonio. Aprendió sobre bienes comunes. Sobre sociedades conyugales. Sobre capitulaciones matrimoniales. Sobre testamentos. Sobre sucesiones. Sobre herencias. Sobre mediación familiar. Cada respuesta abría nuevas preguntas. Cada documento que estudiaba le hacía comprender cuánto desconocían miles de matrimonios. No era un problema exclusivo de su hogar. Era una realidad silenciosa presente en muchas familias. Una tarde decidió asistir a una reunión organizada para mujeres mayores. Pensó que encontraría únicamente personas hablando de enfermedades o de la edad. Pero encontró algo mucho más profundo. Historias. Historias que parecían copiadas unas de otras. Una mujer contó que trabajó 45 años junto a su esposo en un negocio familiar. Cuando él murió, descubrió que todo estaba únicamente a nombre de los hijos. Otra explicó que había vendido sus joyas para levantar la empresa familiar. Décadas después nadie podía demostrar aquella inversión. Otra había cuidado durante 30 años a sus suegros. Nunca recibió reconocimiento alguno. Otra relató cómo, tras un divorcio inesperado, salió únicamente con su ropa. Otra confesó que jamás había firmado un documento importante porque siempre le dijeron: no te preocupes. Todo es de los dos. Aquellas palabras hicieron llorar a doña Elena. Porque comprendió que miles de mujeres habían escuchado exactamente la misma frase. Y muchas terminaron enfrentando exactamente el mismo problema. No eran casos aislados. Era una realidad que permanecía escondida detrás de la confianza, del desconocimiento y de la falta de planificación. Comenzó entonces a recorrer distintas ciudades. Visitó centros comunitarios, universidades, bibliotecas, instituciones religiosas, organizaciones sociales. Escuchó a psicólogos, mediadores, economistas, trabajadores sociales, especialistas en familia. Todos coincidían en algo.
Los conflictos por herencias destruyen familias que durante décadas parecían inseparables. No comienzan el día del fallecimiento. Comienzan muchos años antes. Cuando nadie conversa sobre el futuro. Cuando nadie deja documentos claros. Cuando nadie organiza responsablemente el patrimonio. Cuando el miedo impide hablar de la muerte. Cuando el orgullo evita buscar orientación. Una noche, mientras ordenaba todos sus apuntes, su hija llegó con una taza de café. Se sentó frente a ella. La observó durante unos segundos. Y sonrió. Mamá. Ya no eres la misma. Doña Elena respondió. No. Ahora entiendo que el dolor también puede convertirse en una misión. Su hija tomó la libreta. Leyó decenas de páginas. Estaba llena de anotaciones. Ideas. Proyectos. Preguntas. Reflexiones. Y al final encontró una frase escrita con letras grandes. Ninguna familia debería destruirse por aquello que pudo prevenirse con diálogo y responsabilidad. La hija levantó la mirada. Y dijo. Quiero ayudarte. Ese fue el nacimiento de una alianza extraordinaria. Una madre con la experiencia. Una hija con la energía. Una historia dolorosa convertida en una oportunidad para servir. Meses después fundaron una organización sin fines de lucro. Su propósito era sencillo, pero profundamente necesario. Educar. Orientar. Prevenir. Acompañar. No buscaban enfrentar esposos contra esposas. Ni padres contra hijos. Todo lo contrario. Querían fortalecer las familias antes de que aparecieran los conflictos. Comenzaron ofreciendo pequeñas charlas gratuitas. 5 personas asistieron a la primera. 10 a la segunda. 20 a la tercera. Después fueron 50. Luego 100. Con el tiempo, los auditorios comenzaron a llenarse. Las personas descubrían que nunca era demasiado temprano para proteger a la familia. Sus conferencias abordaban temas esenciales. ¿Qué son realmente los bienes comunes? ¿Cómo proteger legalmente al cónyuge? ¿Por qué elaborar un testamento evita tantos conflictos? ¿Qué ocurre cuando nadie deja instrucciones claras? ¿Cómo dialogar sobre herencias sin destruir la armonía familiar? ¿Qué papel cumple la mediación antes de acudir a los tribunales? ¿Cómo reconocer el trabajo invisible realizado durante toda una vida? Pero más allá de las leyes. Hablaban del amor. Porque comprendieron que ningún documento reemplaza el respeto. Y ningún patrimonio tiene valor cuando destruye a la familia. Cada conferencia terminaba con la misma frase. Doña Elena miraba al público. Guardaba unos segundos de silencio. Y decía lentamente. El amor también debe protegerse con responsabilidad. Aquella frase comenzó a difundirse. Las personas la repetían. Los matrimonios comenzaban conversaciones que llevaban años evitando. Muchos padres elaboraban finalmente sus testamentos. Muchos hijos comprendían que la gratitud vale mucho más que cualquier herencia. Algunas familias cancelaban procesos judiciales para buscar mediación. Otras lograban reconciliarse antes de que el conflicto creciera. Historias que parecían destinadas al enfrentamiento terminaban encontrando caminos de paz. Mientras tanto, la familia de doña Elena seguía enfrentando una realidad completamente distinta. Los 3 hermanos ya no discutían por proteger el patrimonio. Ahora discutían por administrarlo. El mayor afirmaba que él había trabajado más. El segundo decía que las empresas producían gracias a sus decisiones. El menor reclamaba igualdad absoluta. Comenzaron las sospechas. Las auditorías. Las desconfianzas. Las cuentas bancarias. Los abogados. Los reclamos.
Las reuniones familiares desaparecieron. Las celebraciones dejaron de existir. Los nietos crecían observando discusiones. Los cumpleaños dejaron de reunir a todos. Las llamadas telefónicas eran únicamente para reclamar. Lo que antes llamaban unión, ahora era competencia. El patrimonio que tanto defendieron comenzó lentamente a dividirlos. Cada uno quería controlar más. Nadie estaba dispuesto a ceder. Aquello que creían garantizaría su felicidad terminó convirtiéndose en el motivo de su tristeza. Porque existe una verdad que el dinero jamás podrá cambiar. Cuando el amor desaparece, ninguna fortuna consigue reemplazarlo. Un día los tres hermanos coincidieron accidentalmente en una conferencia ofrecida por doña Elena. Entraron discretamente. Se sentaron al fondo del salón. Escucharon en silencio. Por primera vez no hablaba su madre. Hablaba una mujer transformada por la experiencia. Una mujer que ya no transmitía resentimiento. Transmitía sabiduría. Cuando terminó la conferencia, nadie se movió durante varios minutos. El auditorio permanecía en absoluto silencio. Muchos lloraban. Porque comprendían que aún estaban a tiempo de evitar tragedias familiares. Los tres hermanos se miraron entre sí. Ninguno dijo una palabra. Pero cada uno entendía que la verdadera herencia nunca fueron las empresas. Nunca fueron las casas. Nunca fueron las tierras. La verdadera herencia era la familia que estaban perdiendo. Aquella noche, doña Elena escribió una última reflexión en su diario. El patrimonio puede construirse con trabajo. Pero una familia solamente permanece unida cuando existe amor, justicia, transparencia y responsabilidad. Quien protege únicamente el dinero terminará perdiendo a las personas. Quien protege a las personas siempre encontrará la manera de administrar el dinero. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. Y por primera vez en muchos años, durmió en paz. Porque había descubierto que algunas heridas nunca desaparecen. Pero cuando se convierten en enseñanza, dejan de ser solamente dolor. Y comienzan a convertirse en esperanza para miles de familias. Reflexión final del capítulo. Hay matrimonios que dedican décadas a construir un patrimonio, pero apenas unos minutos a conversar sobre cómo protegerlo con justicia y amor. No basta con trabajar juntos. No basta con amarse. No basta con confiar. También es necesario planificar, dialogar y dejar claridad para las generaciones futuras. Porque la mejor herencia no es una cuenta bancaria. No es una empresa. No es una propiedad. La mejor herencia es una familia que permanece unida aun cuando llegue el momento más difícil de la vida. Y esa herencia solo puede construirse cuando el amor camina siempre de la mano con la responsabilidad. Este capítulo está desarrollado con un ritmo narrativo pensado para aproximadamente 30 minutos de narración, incluyendo pausas reflexivas, lo que le da el estilo de un documental profundo y ejemplarizador. Además, deja preparado el camino para un capítulo cuarto con un desenlace aún más impactante, donde los hijos enfrentarán las consecuencias de sus decisiones y la verdadera reconciliación será puesta a prueba.